una de las cosas que hemos observado es que sí hay diferencias, tanto en términos de ingreso por nivel educativo alcanzado, obviamente estos son promedios, pero sí vemos que a un chico que acaba sus estudios universitarios, en comparación a un joven que solo se queda con la media superior o con educación básica, sí hay una diferencia salarial importante. Pero lamentablemente, uno de los retos es que estas diferencias siguen observándose desigualdades de género, como pueden ustedes ver en la lámina. En el lado azul, que pues no sé si se ve azul en la distancia, pero esta es azulita, es la evolución de los salarios de acuerdo a la parte de estudios de las mujeres, y esta parte es la evolución de los salarios para los hombres. Hay una diferencia importante. Tenemos además, y voy a ir rapidísimo, algunas ideas, no voy a ir por todas. Uno, y ha sido de las cosas que se están discutiendo actualmente para el sistema de evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior, y que nosotros hemos sido muy activos en estar mandando nuestras observaciones a los colegas de la SEP a través de la NUYAS, porque hay un problema básico. O sea, nos hablamos ahorita, no, pues es que la autoevaluación, la evaluación entre pares, etcétera. ¿Qué elementos? No hay una discusión verdadera qué elementos se van a tener para la evaluación. Y le piden a las instituciones públicas y privadas, usted fírmele aquí a ciegas su compromiso de que va a entrarle al CEAES, y ya luego discutimos los instrumentos para la evaluación. Pues así no se puede hacer política educativa. No si queremos realmente mejorar lo que está ocurriendo en la educación superior. O sea, el país se había prometido para este sexenio 50% de la matrícula. No vamos a llegar al 50% de la cobertura. Estaremos llegando, y si bien nos va, al 44%. Vamos en 42.5%. No vamos a llegar al 50% prometido. Tenemos un reto en donde ha sido una tensión que se han vivido en diversas universidades. Por un lado, dada la restricción presupuestal y la tensión de decir, a ver, nos piden que multipliquemos los espacios para los jóvenes en términos de que se requiere precisamente que la educación sirva de escalera de ascenso social. Pero multiplícale espacios con los mismos recursos. Y por el otro lado, bueno, mejor vamos a crear pues, las denominadas universidades del bienestar, que traen problemas muy serios en su operación, en el personal docente, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de, desde mi punto de vista, haberse enfocado a fortalecer las instituciones públicas ya existentes y no estar tratando de ver, porque además la promesa era, bueno, las del bienestar van a establecerse en aquellos lugares de comunidades pequeñas que no tenían acceso a la educación superior. Pues resulta que hicimos un análisis de dónde están las del bienestar y pues ya no dieron las cuentas porque no hay una distribución a ese tipo de comunidades que el criterio mencionaba. Entonces, traemos un problema serio ahí. Está ahorita la discusión que va a comenzar del espacio común académico de la educación superior, para poder establecer, digamos, las condiciones para facilitar, en caso dado, el tránsito entre instituciones de educación superior públicas y privadas. Y estamos muy lejos de llegar a los acuerdos de qué va a ser ese espacio académico común. Tenemos un problema muy serio, y díganme si estoy equivocado y se vale aventar digamos, críticas. Nuestro sistema educativo ha hecho un problema muy serio en no platicarle a los jóvenes de las distintas oportunidades educativas universitarias que existen. Y por lo mismo tenemos un problema de saturación en ciertas carreras que no tienen salida para el mercado laboral, y el chico, con toda la razón del mundo, cuando termina, está molesto porque se le dijo que iba a estudiar para abogado, por ejemplo, y no hay lugar suficiente para abogados. Y no hemos sido capaces como país de abrir más espacios que se requieren, que allá afuera está muy claro,
que se requieren habilidades técnicas, que se requiere formación de más ingenieros y demás. Hay toda esta expectativa, no, que el nearshoring va a ser la última coca del desierto. Pues el problema es que para que eso jale, uno de los básicos desafíos que hay que atender es la formación de capital humano de nuestro país, y en donde la parte de la habilidad técnica sigue siendo un talón de Aquiles, que viene desde abajo, desde la parte de educación básica y de media superior, y que luego ya es muy difícil corregir en la parte de la media superior. Y para acabarla de molar, o sea, la parte, digamos, de educación técnica no universitaria no tiene el mejor prestigio allá afuera entre los jóvenes. No quieren solo estudiar eso, quieren seguir estudiando. Eso nos lo dice la encuesta del INLEX, por ejemplo. Y hemos estado haciendo estudios en las universidades tecnológicas, por ejemplo, de Juárez, allá en Nuevo León. Los propios chicos saben que estudiar técnico superior universitario no va a ser suficiente y quieren ser ingenieros. Y entonces eso pasa por varios problemas. Por un lado, las propias universidades no le han podido decir al sector privado: este técnico universitario tiene estas cualidades, se sirve por esto, etcétera, etcétera. Y el sector privado quiere pagar barato las habilidades que salen de un ingeniero. Y entonces traemos un problema serio de formación en esa área de las famosas habilidades STEM, que nomás no las podemos terminar de desarrollar, y pues eso crea un problema serio en nuestro país. Muy brevemente, voy a saltarme algunas láminas por cuestión de tiempo, pero una de las cosas que hoy es claro, colegas, y sobre todo se lo digo a los jóvenes que nos acompañan esta tarde: se acabó el que el título universitario sea suficiente para el desarrollo profesional a lo largo de la vida. Hoy en el mundo está toda la discusión de cómo hacemos este aprendizaje a lo largo de la vida, lo que le llaman en inglés el lifelong learning. Y eso implica también un desafío y una autocrítica a las universidades, porque muchas veces no tenemos la flexibilidad suficiente en nuestros programas de estudio para poder adaptarnos a lo que está ocurriendo, dado el cambio tecnológico, dado la innovación. Tenemos un problema serio de lograr formar y sobre todo capacitar de manera efectiva, continua, a los docentes universitarios. Este problema no es solo un problema de la educación media superior o de la educación básica. Cualquiera de nosotros, y yo soy muy políticamente incorrecto y se vale ser políticamente incorrecto conmigo también. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, en el TEC, discutimos, oigan, a ver, necesitamos hacer observación de aula de los profesores universitarios. Bueno, eso es un tabú, eso no se puede. Es que porque la libertad de cátedra, es que, digo, a ver, colegas, o sea, perdón. O sea, estamos hablando que allá afuera le decimos a la media superior y a la básica que necesitamos estas prácticas para retroalimentar pedagógicamente las prácticas de los colegas profesores de los otros niveles. Pero nos creemos la última coca del desierto, que porque tenemos doctorado sabemos pedagógicamente cómo transmitir los conocimientos. Tenemos que ser un poquito más humildes, un poquito más autocríticos y permitir ese tipo de prácticas para retroalimentarnos, para poder ir mejorando la forma en que los chicos están aprendiendo. Eso, híjole, bueno, yo no sé, a lo mejor ustedes me platican ahorita que en la dirección de la escuela lo están haciendo de manera diferente, pero yo les puedo decir que en el TEC no, que estamos teniendo un problema de estar tratando de empujar esa parte porque pues, hay resistencia para una mejor formación de los profesores universitarios. Y finalmente, déjenme rápidamente poner algunas ideas, porque si no ya se me está acabando el tiempo. Uno, hay una serie de desafíos hoy, como el cambio climático, el envejecimiento de la población, la parte, por ejemplo, de la inclusión y de la diversidad en las aulas universitarias, la parte de lo que implica el acelere de la incorporación de la inteligencia artificial a la parte educativa. En esas 4 áreas tendríamos que estar teniendo discusiones serias en los claustros universitarios
de cómo le vamos a responder a esos problemas. A ver, es absurdo pensar, que no pueden hacer ChatGPT porque los repruebo. A ver, ¿por qué no volteamos la ecuación a decir, miren, eso es una herramienta ya? Eso no les va a enseñar a nuestros chicos el pensamiento crítico, el poder saber cómo trabajar con ciertos datos y demás. Les puede orientar, sí, para poder utilizarla como una herramienta y su aprendizaje como una herramienta para irse formando y poderla incorporar de manera más efectiva a los trabajos que estamos desarrollando en nuestras aulas. También otra vez, nosotros mismos no le podemos tener miedo a la tecnología y a la innovación. Si eso no lo entendemos, estamos perdidos porque pues para allá va el mundo. Nos guste o no nos guste, nos podemos echar todo el rollo que quieran y neoliberal. El mundo va a seguir yendo para allá. Entonces, o aprendemos a poder transformar y ser ganadores en esa transformación, o ya nos llegó pifias. Entonces, son creo que algunas de las ideas. Ya no voy a terminar las otras láminas por respeto al tiempo de mi colega, pero sí quisiera terminar con unas reflexiones. Uno, necesitamos encontrar la manera de crear mayor equidad de oportunidades educativas, y esa equidad de oportunidades no está peleada con la calidad de los aprendizajes. Dos, hay un tema que muchas veces, creo que también por desconocimiento, por prejuicios, por sospechas mutuas, no se entiende que lo público y lo privado en el ámbito de la educación superior pueden estar colaborando para enfrentar varios de los retos a los que he hecho mención. Porque siempre, cuando se habla, por ejemplo, en la investigación educativa de las privadas, es que las patitos, yo les digo, yo contesto de regreso, y las patotas públicas, si ya vamos a hablar de descalificaciones, y no nos va a llevar a nada. O sea, lo que necesitamos hoy, una tercera parte de la matrícula de la educación superior las atienden las privadas a nivel licenciatura. Y la matrícula es mucho mayor en posgrado. Nos guste o no, esa es la realidad. ¿Ok? Y es falso, perdón lo políticamente correcto, las afirmaciones que hacía la señora directora del CONACYT en el Parlamento Abierto hace unas semanas, que eso se debe porque la política de becas hubiera beneficiado a los privados. Falso. Menos del 10% de las becas de la educación de posgrado que se otorgan en el CONACYT están en las privadas. Entonces no es cierto que la cobertura, que es más del 50% en los posgrados de las privadas, haya sido porque les dieron beca. Eso es falso. ¿Okay? Y otra vez, como no logramos superar esos prejuicios y de las sospechas mutuas, no encontramos la manera para reflexionar sobre varios de los temas a los que he hecho referencia, y en donde es urgente, en verdad, establecer esfuerzos, porque tenemos el mismo problema de falta de flexibilidad de currículos. Tenemos el mismo problema de estar logrando mejores capacitaciones a nuestros profesores. Tenemos el mismo problema de saber utilizar de manera más inteligente la tecnología. Los chavos, tanto de las públicas como las privadas, están teniendo desafíos socioemocionales que han tenido un impacto en el aprendizaje de nuestros alumnos, y nuestras instituciones tienen que hacer un mejor trabajo para ayudarnos en nuestra formación como profesores, docentes, para poder contener emocionalmente a los chicos. No somos sus psicólogos, pero sí tenemos la responsabilidad, como estamos al frente de un aula, de poder detectar cuando hay un problema, tratar de contenerlo, y si el problema es mayor, obviamente encontrar la manera institucional de canalizar para que tengan una atención adecuada. Entonces, pues yo les agradezco esta oportunidad para el diálogo. Seguramente habrá muchas inquietudes, probablemente habrá críticas que en una aula universitaria se esperan para poder intercambiar puntos de vista y poder ir avanzando en esfuerzos más efectivos a favor, insisto, de la calidad y de la equidad de oportunidades que requiere nuestro país en materia educativa. Gracias. Adelante, doctor, por favor.
igual, muy buena tarde para todas y todos ustedes. La verdad es un honor estar en esta gran institución que está celebrando también su 37 aniversario como Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Economía su 71 aniversario. Muchísimas felicidades por estos años de estar entregando a nuestro país grandes economistas, para hablar concretamente de la Escuela Superior de Economía, pero también grandes pensadores técnicos que nuestro país ha tenido incluso en las principales posiciones de nuestro país. Creo que es un momento muy importante y en el cual el doctor Luis Armando González Plasencia, quien es secretario general ejecutivo de la NUYES, les manda sus saludos, sus afectos, pero también una cordial felicitación y también un agradecimiento por tener esta oportunidad y por mi conducto, un maravilloso encuentro entre colegas. Comentaba yo, soy economista afortunadamente y me siento en casa. Me siento, los economistas somos pues una comunidad pequeña y ahorita voy a abonar algunos datos duros que dan cuenta de esas ventanas de oportunidad que el doctor Marco Antonio Fernández Martínez ha expuesto. Y yo quiero agradecer al doctor Valente Mendiola pues esta grandiosa oportunidad de compartir algunos puntos de reflexión con ustedes. Lo voy a plantear como los datos duros del contexto nacional, después iré a las problemáticas y después a los objetivos de mejora continua que se están visualizando desde la NUYES, en donde ustedes saben que lo integran 211 instituciones afiliadas, tanto públicas como privadas, y que el gran reto de este país es construir un mejor sistema educativo a nivel superior. Tenemos la oportunidad, y como también se mencionaba hace unos instantes, tenemos una Ley General de Educación Superior que hace tiempo no teníamos, y creo que esta es una muestra de cómo se puede construir un andamiaje jurídico en favor del sistema educativo nacional. Y inicio poniendo sobre la mesa, conforme los datos duros de la Asociación para el Ciclo Escolar, fíjense ustedes cómo está el contexto de la educación superior en nuestro país. El número total de alumnas y alumnos en el ciclo 2020-2021 inscritos en todo el sistema educativo son de 5.068.000 personas. Esto está suponiendo que ha habido un incremento de 500.000 más de estudiantes que en el año 2018, por ser el inicio de esta administración pública federal. Esto da cuenta de un poco también los grandes retos en materia de financiamiento que ha puesto sobre la mesa el doctor hace unos instantes, pero de este total, de los 5 millones, y estamos hablando de instituciones públicas y privadas, pues 2.713.000 son mujeres y 2.354.000 son hombres. Por tanto, se ha alcanzado una paridad en el ingreso entre hombres y mujeres en este país. No obstante, sigue existiendo una gran disparidad según el área de estudios. Por ejemplo, en las carreras de las áreas de las tecnologías, de la información y la comunicación, hay 217.000 hombres, lo cual representa más del triple en comparación con la cantidad de mujeres que estudian esa misma área, que son de 67.000. Es decir, ha habido una reconversión también, ustedes lo pueden ver seguramente en esta institución, como había hace apenas un par de años unas carreras que eran mayoritariamente de hombres y ahora ha cambiado esa composición. Existen en este país más de 3.000 instituciones de educación pública que ofertan en total 35.500 programas educativos. Esa es la gran diversidad de oferta educativa que existe, reconocida por la Secretaría de Educación Pública, lo cual también hace repensar, o tendríamos que reflexionar, si estos 35.000 programas educativos son pertinentes y acordes con las demandas del mercado laboral. De estas
instituciones, 968 son públicas y 2.218 son privadas o particulares. Vean las grandes asimetrías y cómo se está comportando el mercado de la educación superior en nuestro país. La tasa de cobertura, este gran reto para nuestro país, de acuerdo a nuestra, nosotros como integrantes de la OCDE, que somos la 15ª economía de esta organización, la tasa de cobertura de educación superior en el país casi se ha duplicado en las últimas 2 décadas, de 20.6% en el año 2000 a 38.4% en el 2018. Aunque esto representa evidentemente un significativo avance, aún no es suficiente, ya que la cobertura no ha sido igual en todo el país y sabemos de esta gran diversidad, heterogeneidad que tiene ese crisol de nuestro país, ese México del norte y del sur, que es totalmente distinto. Y doy como ejemplos, por ejemplo, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Tlaxcala y Guanajuato, aunque han aumentado su cobertura, aún no logran atender al total de su población que solicita estudios de educación superior. La ampliación de la cobertura es muy importante, es realmente un punto relevante para nuestro país, ya que hay una relación directa asociada al nivel de desarrollo humano, social y económico con el nivel de escolaridad de la población. Y ya citaba el doctor algunos ejemplos de esta correlación directa entre una transformación de la persona, pero también hay una transformación, una consolidación de su economía, y que ustedes seguramente lo van a ver el día de mañana. Y me paso a dar, ya en materia que quise traer unos datos y compartir con ustedes como buenos economistas, cuántas instituciones en el país están ofertando programas de economía o carreras afines, y cuántos están cuál es la composición entre instituciones públicas y privadas, y también en cuanto a género. Y les empiezo a citar las instituciones que imparten carreras de economía o de áreas afines. Son 97 en el país, de las cuales 47 son públicas y 50 son privadas. El número de facultades o escuelas de economía, dependiendo del caso, son 43, siendo 38 dentro del sector público y 5 dentro del sector particular. Los números de programas educativos de licenciatura, y que aquí por ese repensamiento, replanteamiento que están ustedes haciendo en este ejercicio, pues tenemos 125 programas en el país, dentro de los cuales 69 están en el ámbito público y 56 dentro del ámbito privado. La matrícula, y es interesante, decimos muchas veces si somos muchos o somos pocos, la matrícula que tenemos de alumnas y alumnos, existen 39.563, de los cuales en el ámbito del sector del nivel de licenciatura, 33.562 están en el sector público atendidos, y en el sector particular 6.001 en los últimos datos. Y ahora vamos con lo que comentaba el profesor en términos de posgrado. Tenemos en números de programas educativos de posgrado, son 98, de los cuales son atendidos 73 por las instituciones públicas y 25 por instituciones particulares. La matrícula en este ámbito son 1.446 por el lado del sector público y 503 por el lado de los particulares. Esto según las últimas estadísticas que tiene la NUYES y con los cruces con la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué estamos viendo aquí? Y sobre todo va dirigido a las autoridades directivas y evidentemente a los colegas. Pues hay una gran ventana de oportunidad, y yo creo, y retomaría lo que estaba comentando el doctor que me antecedió en el uso de la voz. Las escuelas públicas y particulares podemos ser un gran complemento en el mercado laboral. No nos estamos dando abasto. Hay regiones en el país, en la región norte, noroeste, noreste, exceptuando en algunos lugares del sur, donde la migración, y ya no del país,
tiene que venir migrantes de otros continentes, de otras latitudes, porque ya no tenemos el capital humano que es tan necesario para abonarle a lo que el mercado laboral está demandando. Ya citaba el profesor, y creo que se quedó de manera muy moderada y muy modesta, hizo el planteamiento con tan solo el idioma inglés, y sé que lo hizo cautelosamente, pero pues el inglés sabemos que es el idioma de la ciencia y de los negocios. El que no sabe, y yo a mis alumnos también les digo, el que no sabe inglés está fuera del mercado laboral, a como la queramos ver. Ahorita hay regiones en el país donde están requiriendo 5 idiomas, y no les miento, son la Asociación de Recursos Humanos de una asociación de prestadores de servicios turísticos, requieren 5 idiomas. ¿Y a quiénes se están trayendo? Asiáticos. Ellos son los que están cubriendo los vacíos que se quedan en el mercado laboral, y ahí es donde yo creo que tenemos una gran oportunidad de hacer sinergias entre las instituciones particulares y también las instituciones públicas, cada quien en su ámbito, y haciendo ejercicios colaborativos, y por qué no también, evidentemente, entre las instituciones públicas, que es a veces mucho más difícil trabajar entre nosotros que con las instituciones particulares. Voy a los bullets de los problemas que enfrenta el estudiantado desde la perspectiva nacional. Una inequidad, primero, como obstáculo de ingreso. Las personas que provienen de familias con ingresos medios o altos son quienes históricamente realmente han tenido las mayores oportunidades de ingreso y permanencia en la educación superior. Esto tiene que ver con permanencia por las trayectorias que nuestras instituciones tenemos. Asimismo, permanece la tendencia de que aspirantes de segunda generación, o sea, esto es, que sus padres o abuelos tuvieron estudios universitarios, accedan en mayor número a la educación superior en comparación con la primera generación, es decir, aquellas personas cuyos familiares no tienen antecedentes universitarios. El segundo punto sería la inequidad económica como obstáculo de la permanencia. El estudiantado que trabaja para mantenerse a sí mismos o a sus familias tienen un desempeño académico menor que el de sus compañeras y compañeros. Estoy hablando de trayectorias, son datos duros generales, de sus compañeras o compañeros que no tienen esa carga, ya que no dedican el tiempo suficiente a sus estudios. Además, tienen menos tiempo para participar en actividades deportivas, culturales, o la que le llamamos nosotros en el ámbito universitario integradoras, que organice su institución, lo cual empobrece también la vida universitaria. También el estudiantado que trabaja es más propenso a padecer de problemas de salud mental debido a las propias presiones que tiene por cumplir en el ámbito académico y evidentemente en el plano laboral. El tercer punto sería la educación previamente recibida, y aquí muchos de estos puntos ya han sido desarrollados por el doctor, pero el estudiantado que recibe en las universidades del país es desigual respecto a la calidad educativa que tuvieron evidentemente en el nivel previo anterior, que es la educación media superior. El problema es que si la calidad de estudios en el nivel anterior fue bajo o muy deficiente, es muy probable que el estudiantado en el nivel superior se quede estancado o simplemente pues deserte, y esto debido a todos los problemas que arrastra. El siguiente punto serían los problemas relativos al cuidado de personas. El estudiantado que tiene bajo su responsabilidad a hijas, hijos, padres, abuelos o alguna otra persona, y esto lo estoy enfocando sobre todo a las instituciones públicas. Esta es una radiografía que se basa en varios documentos, lo que estoy comentando, incluso algunas publicaciones que están por salir de la NUYES, que fueron elaboradas ahora en este periodo de la pandemia. Pues estas poseen una carga adicional que se contrapone con el tiempo y la energía que debieran dedicar a sus estudios. Como en el caso anterior que yo citaba, este sector también es mucho más susceptible a padecer problemas mentales derivados del estrés académico y del cuidado. Problemas de discriminación, y aquí empezamos a volver un poco más complejo el escenario. Para algunos estudiantes, el tránsito de la educación superior puede implicar ser víctimas de discriminación. Estudiantes que se desplazan de comunidades rurales a zonas urbanas
están más expuestos a padecer discriminación por los habitantes del lugar en el que residen o incluso dentro de sus propias comunidades. También estudiantes que pasen de una institución pública a una privada pueden padecer estos mismos signos de discriminación por su origen sociocultural o nivel socioeconómico. Y en general, el estudiantado que pertenece a grupos históricamente estigmatizados, personas entendiendo de la diversidad sexual, personas indígenas o personas con discapacidad, están evidentemente más propensos a padecer actos que atenten en contra de sus derechos y libertades fundamentales. También hay otro fenómeno que se ha presentado, y esto no lo vivíamos antes, que son los problemas derivados de la pandemia de COVID-19. El estudiantado que solo tuvo clases en línea y que ya ha sido referido y que ahora se incorpora a las clases presenciales, presenta rezagos y un nivel de aprovechamiento académico evidentemente menor respecto al estudiantado de generaciones anteriores cuyas clases fueron presenciales. Esto se debe principalmente a la inequidad de las condiciones bajo las cuales se dieron las clases en línea, es decir, no todo el estudiantado contaba con computadoras o equipo adecuado para tener las clases de forma remota. No todos tenían una conexión estable de internet, ni contaban con el ambiente adecuado en el hogar para hacer las videollamadas. Sumado a ello, y para ponerlo en un escenario todavía mucho más complejo, hay problemas mentales derivados de la pandemia que padece el alumnado, por ejemplo, depresión, ansiedad o conductas adictivas. ¿Qué es ahora lo que de manera propositiva se está planteando en la agenda? O sea, si este es el problema, y estoy generalizando de una manera y sintetizando de una manera extraordinaria, básicamente lo voy a mencionar, pero aquí hay una ruta y lo que estamos planteando es se deben de diseñar políticas públicas que tienen que ver con el diseño, evidentemente operatividad y la evaluación de cada uno de estos puntos. Primero, mejorar los perfiles de ingreso del nivel medio superior, y esto tiene que ver con un esfuerzo coordinado con las propias subsecretarías, con el objetivo de disminuir el abandono escolar en la educación superior. Para ello se podrían implementar programas de tutoría y orientación vocacional a estudiantes de nivel medio superior. También realizar proyectos de vinculación académica entre las instituciones de educación superior de una misma localidad y las escuelas de nivel medio superior. Segundo, que las instituciones de educación superior adopten medidas para garantizar el acceso a la educación superior a las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, por medio de acciones afirmativas se puede promover el ingreso de personas indígenas, personas con discapacidad a la universidad. Asimismo, se podría combatir la disparidad de género en el ingreso a carreras relacionadas con las ciencias y la tecnología. También es importante que se promueva la accesibilidad, esto es, que las instituciones de educación superior tengan la infraestructura adecuada para personas con discapacidad. Con este mismo propósito es importante mantener el programa de becas, ya que en muchas ocasiones de ellos depende por completo la permanencia de estudiantes de bajos recursos. Con ello no solo se combate la discriminación, sino que se promueve la justicia social, y este es un concepto mucho más amplio que nuestras instituciones tenemos, en el caso de las universidades, como la responsabilidad social universitaria. Con el fin de impulsar el derecho universal a la educación superior, se deben impulsar programas educativos en modalidad virtual, abierta y a distancia, ya que de esta forma se podría dar cobertura a personas que tienen responsabilidades laborales, de cuidado de otras personas o personas con alguna discapacidad que les impide asistir a una universidad. Fomentar en las instituciones de educación superior la responsabilidad social, y esto es algo de lo que yo he estado planteando. También es importante que las IES continúen buscando fortalecer su planta docente con personal académico con alto nivel de conocimientos y con sensibilidad social. Y aquí es un tema muy complicado. Hace unos instantes platicaba de estos problemas estructurales que vivimos las instituciones de educación superior. No podemos tener un programa, no tenemos la mayoría de las universidades, y como evaluador lo digo, secretario de Educación Pública, un programa de reemplazo
en ninguna entidad. No he conocido un programa de una universidad que tenga bien definido los perfiles, y que si ahorita se estaba hablando el doctor de una demanda de un capital humano con mucho más manejo de las tecnologías, pues en este momento no tenemos un programa de reemplazo definido. Cito un ejemplo gráfico: hay una institución con 700 profesores que el día de mañana ya se pueden jubilar el 70% de sus profesorados, pero no lo pueden hacer porque evidentemente está colapsado el sistema de pensiones y jubilación. Son temas que lo que estoy leyendo todavía lo hace mucho más complicado el escenario, pero bueno, yo para ir cerrando estoy poniendo cito algunos ejemplos nada más. Y aquí viene un punto importante: fortalecer la vinculación con el desarrollo regional. Es necesario que nuestras instituciones de educación superior que realizan investigación científica y tecnológica estén realmente actualizadas y revisen constantemente las líneas de incidencia y aplicación del conocimiento con el fin de promover realmente un desarrollo social y tecnológico, primero de forma regional. Al respecto, es importante la creación de programas educativos que tengan un enfoque interdisciplinario, que tengan como fin poder dotar al estudiantado de un conocimiento mucho más amplio acerca de la aplicación del conocimiento en su comunidad, que respondan a los problemas sociales más apremiantes. Es relevante también que las instituciones de educación superior promuevan visitas, estancias, prácticas profesionales en empresas e instituciones. Esa educación dual que no hemos podido realmente avanzar y que se inició en la educación media superior. Algunas instituciones de educación superior, pero sobre todo particulares, manejan los internships, y bueno, son una aproximación muy buena a este tema de la educación dual. Puesto que la matrícula del estudiantado de nivel superior muestra una tendencia de incremento constante, es importante también trabajar en la expansión de programas de posgrado. Lo que citaba yo al inicio, esta expansión debe tomar en cuenta las líneas de investigación e incidencia con las necesidades de los diferentes sectores estratégicos de este país y de las diferentes regiones. Asimismo, debe buscarse la expansión y mejora de los programas de posgrado existentes en las regiones con menos desarrollo social, económico, político y ambiental, diría yo, de este país. Pues son algunas ideas, algunos puntos para la provocación de la discusión o análisis o el debate, y que puedan tener en este replanteamiento del programa educativo algunas ideas y líneas de lo que en el ámbito de la educación superior en el país, y fíjense ustedes, me quedé ahora sí que con el tema endógeno, con nuestro mercado interno. Nada más la mirada que hice fue en el tema de los idiomas, ¿no? Pero realmente nuestra mirada más global, más integral, nos demanda una gran oportunidad, y como comentaba también con el doctor Mendiola al inicio, bueno, antes de iniciar, pues el bono demográfico, ustedes digan si ya nos ganó o todavía tenemos una leve oportunidad como país. Pues aquí lo estamos viendo con las y los estudiantes de esta gran institución. Muchísimas gracias. Bien, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Ahora es para el auditorio. Adelante, maestro, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Faustino Torres, servidor, profesor de macroeconomía, turno matutino. Yo creo que, antes que nada, agradecer, ¿no?, la atención de visitar nuestra institución y compartirnos una parte de la gran experiencia que tienen ustedes como especialistas en educación superior. En mi apreciación muy personal, valga la expresión, no debemos de darle muchas vueltas a las cosas. En mi apreciación personal, reitero, el gran quid en educación superior es, y ya lo mencionaron, la no correspondencia entre los perfiles ocupacionales y los perfiles de egreso, o los perfiles curriculares de las carreras. Entonces, si eso es cierto, o hasta dónde sea cierto, mi pregunta es la siguiente, doctor Cruz Chávez. Existe en la NUYES
disculpen mi ignorancia si es que lo existe, algún programa, proyecto, etcétera, orientado a apoyar a las instituciones miembros de la ANUYES en sus procesos de rediseño curricular que les facilite ese trabajo de acercar, sin perder el espíritu institucional de cada universidad o institución de educación superior, su perfil de egreso hacia los perfiles ocupacionales, en concreto. Adelante, maestra. Sí, yo quisiera, buenas tardes, perdón a todos. Ana María Rodríguez Merchán, del turno vespertino. Una pregunta y creo que a ambos sería conveniente. Me surge por una reflexión. Muchas veces se habla que la educación, para que pueda ser efectiva, tiene que estar detenido a donde queremos llegar con ella, ¿sí? Y entonces, en este caso, a mí me llama la atención sobre la participación de ambos ponentes, a quienes agradecemos su participación y su presencia, pero me surge la duda en cuanto a los elementos que se vierten, incluso muchas de las categorías que se utilizan, representan algo así como que el modelo de competencias, habilidades, destrezas, que fueron modelos educativos que se pusieron en práctica en México, producto no de la realidad nacional, sino de realidades en donde se buscaba y se pensaba unificar todo el sistema, los sistemas educativos superiores, y con ello vino generando así como un desfase en todos los niveles, por lo menos aquí en nuestro país. Entonces, hoy en día estamos hablando que a nivel de la política educativa del gobierno federal, la educación se centra en muchos de los aspectos que ustedes mismos relataron o vieron, en unos casos como faltantes y en otros casos como propuestas de solución. Me refiero concretamente a aspectos de integración, los aspectos del manejo de la inteligencia artificial, la incorporación a diversidades y discapacidades, acceso pues a personas vulnerables, como nos dijo, y esos, revisando un poco hacia grosso modo lo que se ha venido manejando como la educación, la nueva escuela mexicana, ¿sí? Está incluido en ella, pero el discurso que se maneja en muchas de las instituciones que hoy evalúan o hacen análisis de la educación no lo contemplan, aún a sabiendas de que es una necesidad. Por ejemplo, cuando hablamos de esto de inteligencia artificial automatizada, decimos, ¿cómo lo vamos a lograr alcanzar cuando mucha parte del territorio nacional carece de conectividad? Y no porque no se quiera, sino porque no ha sido un negocio para las empresas poner conectividad, ¿sí? ¿Cómo queremos, por ejemplo, hablamos del énfasis que tiene el inglés? Sí, cierto, tiene un énfasis importantísimo, pero también ahí viene de la mano y algo que también me llama la atención en sus participaciones. O sea, decimos, por ejemplo, nuestros alumnos, nuestros jóvenes estudiantes deben de tener inglés, ¿sí? Decía el doctor que uno de los problemas que se detectaron es que hay una deficiencia lectora, comprensión lectora. Pues yo me conformaría con que comprendieran algo, ¿no? O sea, si nos cuesta que lo comprendan en español, el inglés ahora sí que está en chino, ¿no? Entonces, hay esos aspectos que a mí me llaman la atención de la participación que nos hicieron por la coyuntura en la que nos encontramos aquí en la escuela, ¿sí? Y que es necesario avanzar en esa fase de orientar los pasos hacia algo que se está dando o algo que debe de reforzar lo que se está haciendo, ¿sí? Y entonces esa es la duda, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestra. Adelante, maestra. Buenas noches, muchas gracias por sus conocimientos que nos acaban de compartir. El planteamiento es el siguiente. Me gustaría, doctora Fernández, si me hiciera el favor de darme sus comentarios acerca de esta transición que se quiere hacer entre una educación por competencias que
se realizó estos cambios, esta capacitación de los maestros desde el nivel preescolar, secundaria, bachillerato, pero se saltó la educación superior. Y el peligro que podemos correr, en el caso de la Escuela Superior de Economía, de querer adaptar nuestro plan de estudios a esta nueva escuela mexicana, que al leerla, la verdad, puede ser parte de la ignorancia. No le veo una estructura lógica, es más, no le veo una estructura. Para mí es una serie de planteamientos como de inspiración, como las universidades del bienestar, en la cual no se guía al alumnado hacia un objetivo en particular. Ahora bien, ¿a qué me refiero? A que las empresas están contratando por competencias laborales. Ya no es que llegue el chico a hacer su examen psicométrico como lo hacíamos anteriormente y en base a eso le asignen un buen trabajo, claro, también el de conocimiento, sino que ahora se evalúan las competencias, qué tanto puedes trabajar en equipo, qué tan tolerante eres al fracaso, cuánta resiliencia tienes. Y entonces, si nosotros dejamos de fomentar esas competencias en nuestro alumnado y nos vamos por un modelo que desde mi punto de vista es una moda y que no termina de ser un modelo, podemos sacrificar toda una generación o varias generaciones, porque estos cambios duran 10 años, los planes de estudio, y seguir dejando en desventaja a los jóvenes egresados de la Escuela Superior de Economía. Ahora, en cuanto al inglés, que me gustó mucho sus comentarios de ambos, yo quiero referir que cuando se tiene voluntad institucional, se logran las cosas. Pongo el ejemplo del estado de Aguascalientes, en el cual se lleva la educación por competencias, no se ha cambiado, y tenemos a los jóvenes egresados de las universidades tecnológicas que tienen como requisito para titularse, no si quieres, no, como requisito para titularse, los 520 puntos del TOEFL para poder tener su título. Y todos lo tienen, porque si no, no tienen el título. Los chicos de la Universidad Autónoma, que necesitan los 500, también 80 puntos del TOEFL, y si no los tienen al ingresar, tienen que cursar los 5 niveles de inglés y salen con el inglés. Eso por decir algo, porque también tenemos la Universidad Metropolitana, en donde no es un idioma, sino 2 idiomas los que los jóvenes tienen para poder titularse. Entonces, creo yo que es una cuestión de voluntad, una cuestión de instrumentar, organizar y supervisar la educación para poder llevar a los jóvenes a poder competir con otras universidades. Ya nos hablaba el doctor de todas las universidades que también dan economía, y mi temor es que sigamos dejando a nuestros chicos de educación pública de la Escuela Superior de Economía en una desventaja mayor por no tener un rumbo fijo hacia el sector productivo. Y esto aunado con la ausencia de materias que fomenten el emprendedurismo, creo que las universidades privadas nos van a dar la vuelta y pudiéramos sacar una serie de generaciones de desempleados. Adelante, maestro. Buenas tardes, Alejandro Domínguez. Muchísimas gracias por su ilustración. Yo tengo una duda desde hace muchos años. Yo di clases en el TEC de Monterrey a distancia y a nivel internacional. Entonces siempre pensaba que una solución para la educación presencial, para aumentar la oferta y para dotar de más habilidades a los alumnos, sería combinar la educación a distancia, claro, con la educación presencial, claro que teniendo claro qué es lo que queremos enseñar a distancia, porque pues, sin duda el COVID nos dejó una experiencia amarga, si lo digo como maestro y con respeto a los alumnos, nadie pone la cámara, nadie contesta, una desmotivación tremenda. Pero si se lograra hacer una combinación, por decir, 2 clases a la semana presenciales, una clase de distancia, ¿para qué? Para que también desarrollen esa habilidad. ¿Por qué? Porque el mercado de trabajo cambió. Muchos de estos jóvenes van a trabajar en una modalidad mixta, presencial y a distancia.
si no generamos una cultura de trabajo a distancia, ¿sí? O sea, no vamos a estar entendiendo la nueva dinámica del mercado. Casi todos pues, conocemos que las empresas ahora vas 2 días a la semana y 3 días para entrar a su casa. Pero no hay esa cultura. Entonces, pues, yo quisiera su opinión sobre hacer una fórmula más o menos de este tipo, una combinación distancia presencial. Adelante, maestro. Buenas noches, soy el profesor Bernardo Ortiz, turno vespertino del Departamento de Historia de la Academia de España y Sociedad y Historia de la Vida. Es claro el planteamiento que han planteado el planteamiento que han realizado los dos expositores en sus ámbitos de manera suficiente, clara, oportuna en algunos de los aspectos. Pero el problema de cambiar un plan de programa de estudio nada más es un voluntarismo. La Escuela de Economía me parece que es el 4º o 5º plan de estudio que sometemos a modificación desde su formación. Duró muchos años 60 se vuelve a reformar y después hasta los 70s y 80s vino cambios importantes. De 1978 para acá, no, perdón, de 78 para acá, van 4 veces que se ha estado reformando el problema del plan y el programa de estudio. Los cambios a nivel federal se han dado, por fortuna, hoy estamos retomando el camino que se abandonó durante muchos años. El camino de observar hacia la población menos favorecida la atención de la educación. Yo quisiera manifestarles, por ejemplo, para algunos conocemos, pues lo sabemos, que en los años 70, perdón, en 1994-95, la Escuela de Economía estaba llegando a aproximadamente 700 alumnos desde el primero al 10º semestre. Ahorita son 46.000. Una política de combatir la educación pública de educación superior, la carrera de economía, que es un presidente de la escuela. Que lo que entiendo es que están en una discusión de rediseño del curricular de la escuela. Y lo básico que yo preguntaría es cuáles son la evaluación de lo que funcionó y de lo que no funcionó del actual currículo. Y sí, eso abre la puerta a la autocrítica. No es fácil. Pero sí es necesaria si es que queremos, obviamente, hacer los ajustes que se requieren para poder tener una mejor formación de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son, por ejemplo, de lo que se ha hecho en el seguimiento de los egresados, lo que recogen en términos de cuáles son las fortalezas cuando buscan trabajo y cuáles son pues, las debilidades que les reportan los propios egresados de lo que perciben, no aprendieron en las aulas y que debieron de haber aprendido? Ese es un primer mecanismo que me parece básico. Muchas veces para las instituciones, insisto, públicas y privadas, no es tan fácil hacerlo y es incómodo hacerlo. Pero es necesario si necesitamos tener una conversación informada de cómo modificar los planes de estudio. Obviamente también necesitamos ver qué están diciendo los empleadores de nuestros egresados respecto a cuáles son sus fortalezas, cuáles son las áreas que les están encontrando la necesidad de capacitarlos en el trabajo porque no lo encontraron en las aulas de la escuela. Eso me parece también, obviamente, básico. Tercero, a mí me preocupa que hay una parte que, cuando hablaba de que a veces veo cómo está la discusión en el mundo de la educación, en el mundo, incluyendo muchos de los países
de nivel de desarrollo similar al mexicano, y cómo estamos teniendo esa discusión en México. Y yo sí soy muy crítico porque vamos en sentido contrario. O sea, yo comparto su crítica y la he señalado en los espacios públicos y privados y con las autoridades respecto a la denominada Nueva Escuela Mexicana, donde su fundamento pedagógico, en donde digan, bueno, estos cambios parten de un diagnóstico, parten de que vamos a hacer esta capacitación a los docentes y esto se va a traducir en mejor aprendizaje de nuestros chicos por esto, no hay nada. O sea, y podemos aquí ver con datos y platicar con los docentes que están recibiendo sus capacitaciones en la parte básica y peor en la media superior. Si el problema está mal en el planteamiento de la básica, platique con sus compañeros. El Poli no le va a entrar, la UNAM no le va a entrar, la UDG no le va a entrar, pues sí, porque tienen, o sea, la protección legal para hacerlo. Pero platique con sus colegas del CONALEP, platique con los colegas del CECITE. Están enojados, están preocupados, no hay dinero. Está padrísimo decir, no, es que necesitamos la transversalidad de la enseñanza de las ciencias. Bueno, a ver, hay una secuencia. Estaba la parte de química, física, biología. Y ahora en teoría nos dicen, vamos a enseñar de manera transversal las ciencias. ¿Así como? Porque se les olvida que muchos de los colegas están contratados por horas, que van a distintos planteles para completar su jornada laboral, y que ahora cómo van a hacer la combinación para que hagan la transversalidad. Y además, para poder hacer la transversalidad posible, primero los chicos tienen que tener mínimas bases en estos 3 ámbitos disciplinares para poder construir la transversalidad. Nada de eso hay. Entonces, tenemos un problema serio. El viernes tuvieron una reunión en Aguascalientes para discutir justo lo que se viene, la pretensión del nuevo marco curricular común de la media superior, y resulta que en la discusión se les olvidó el inglés y que ahora ya están viendo cómo van a hacer el ajuste para tratar de hacer la enseñanza del idioma inglés. Tercera cosa, no, es que le vamos a meter horas de historia. Y nadie dijo que eso implica contratar a más maestros y no les van a poner un solo peso a los subsistemas para la contratación. ¿Cómo le van a hacer? Y además hay planteles en diferentes estados que tienen doble turno. Entonces, horas extras implica hacer imposible la operación del doble turno. ¿Qué van a hacer con los chicos del turno vespertino para que puedan tener la media superior a la que tienen derecho? Entonces, es una irresponsabilidad aventarse a hacer estos cambios cuando además, y ese es el gran problema que tiene este país, llevamos 5 reformas educativas en 30 años. Y ni siquiera hacemos una evaluación correcta, qué jaló, qué no jaló, dónde vamos a hacer ajustes. Cada presidente quiere reinventar la rueda y decir que ahora sí van a atender la educación. Entonces, es una tragedia porque para allá va el mundo y para acá va el país en materia educativa. Perdón por ser políticamente incorrecto. Harán muy mal si ustedes quieren adaptar el modelo del nuevo currículum a la denominada Nueva Escuela Mexicana, que tiene problemas muy serios en su planteamiento pedagógico. Porque ahí sí van a condenar a los chicos que vengan a esta escuela a una desventaja mucho mayor para cuando encuentren a la parte laboral. Y se podrán echar todo el rollo que quieran después, pero habrán traicionado a sus alumnos que no encuentren trabajo porque no están formados en lo que se necesita en la realidad del siglo XXI. Nos guste o no nos guste. Entonces, esa parte a mí me parece fundamental, tener una discusión seria, abierta. Hay una parte que a mí me preocupa y tiene toda la razón. ¿Cómo le hacemos para hacer efectivo el modelo híbrido de enseñanza? Por ejemplo, yo no sé, es una idea que ojalá pudiera articular la NUYIS. En Estados Unidos se hizo un levantamiento de una encuesta entre universitarios para ver, después del COVID, cómo veían lo de las clases a través de línea y demás. Y resaltaron 2 datos. Uno, 60% de los alumnos quieren clases ¿ok? No les gustan las clases en línea. Pero al mismo tiempo,
50% de ellos quieren que en algún momento de su carrera tengan también clases a través del internet, ¿ok? Quieren lo híbrido. Esto plantea además un desafío muy importante. Tomarse en serio la posibilidad de híbrida bien operada implicaría poder ahí sí brindar oportunidades educativas a un segmento de la población que no ha tenido esas oportunidades educativas. Porque pretender que vamos a enseñar multiplicando espacios físicos, planteles universitarios, para que le hagamos la cobertura del 50, que no vamos a llegar al 50, o más de educación superior, sería un error, porque no hay dinero, no se ha querido hacer una reforma fiscal para poder eso hacerlo realidad. Y ahí sí difiero, con todo respeto, profesor Leobaldo, porque cuando uno observa y vea los perfiles, en primer lugar, de los colegas profesores en las precarias condiciones que se les está contratando en las denominadas universidades del bienestar. Un mismo profesor prácticamente dando más del 50% de las materias de los chicos que están entrando a las carreras. Y ni pedagógicamente, ni en términos del modelo educativo, eso es viable para darles una verdadera oportunidad de aprendizaje a esos chicos, de forma tal que cuando se gradúen de esas universidades encuentren trabajo. Usted puede no estar de acuerdo, pero los datos son los datos. Y ahí está uno observando, por ejemplo, cómo le ha ido, lamentablemente, porque supuestamente esa era la inspiración de las del bienestar, a los egresados de la Universidad de la Ciudad de México. Y no les ha ido bien. No, es un desastre. Entonces, eso es un problema, porque justo a los chicos que se les está diciendo, les voy a dar una oportunidad educativa, que por supuesto la necesitan, la tragedia es que esa oportunidad educativa no sea de la calidad necesaria para que los chicos, después de haber dedicado 4 años y medio, 5 años de trabajar duro en sus estudios, puedan incorporarse de manera exitosa al mundo laboral. Y que cuando se cuestionan estas cosas, la forma más fácil de tratar de descalificar estos cuestionamientos es decir, es que eso es una postura capitalista neoliberal. Podrán usar los adjetivos que quieran, pero si el chico no aprende lo que se requiere para que cuando se egrese pueda conseguir una chamba, sea una chamba digna, y él pueda tener los elementos cuando crezca y tenga sus futuras familias, de darle unas buenas condiciones también para sus chicos, para sus futuros hijos, hijas, y en ese sentido romper esos círculos de desigualdad que tanto daño le han hecho al país, pues entonces podremos echarnos todo el rollo que queramos y decir que tenemos a no sé cuántos. Justo el hecho, y usted que me diga que van a poner aquí enfrente del poli, comprueba justo el punto de lo que no se cumplió de la promesa de las del bienestar, que las del bienestar decían que iban a estar en comunidades de menos de 20,000 estudiantes. No se necesita una del bienestar, si estuviera bien puesta, en la Ciudad de México, en esta delegación. Se necesitan en las comunidades rurales, que es la que dice que iban a atender las del bienestar, que lamentablemente en su gran mayoría, y ahí están los datos, nosotros hicimos una georreferenciación de dónde están estas escuelas, y lamentablemente no están donde prometieron estar. Finalmente, hay un punto que a mí me parece fundamental, y que tiene que ver, y es parte de lo que le hemos compartido a los colegas de la NUYES. Yo desconozco, yo le puedo decir en la crítica, y lo hemos hecho en casa, por ejemplo, muchos de nuestros alumnos toman el famoso examen del EGEL. Y después de que toman y que les va bien y demás, la pregunta básica que yo hago adentro en casa es, ¿y cómo los resultados los estamos analizando para ver fortalezas, debilidades de nuestros chicos, mejoras en la forma en que estamos formándolos, en que están enseñando nuestros profesores? Y como no lo hemos hecho, yo sí soy muy crítico en casa, y lo sabe mi rector, así que si está grabando no importa porque lo ha escuchado de viva voz. O sea, decir, pues entonces ¿para qué los tenemos?
tenemos que replantearnos cuáles son los instrumentos que vamos a usar de evaluación. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, con apoyo institucional que nos permitió en la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno? Desde hace 4 años comenzamos una prueba para medir las habilidades transversales de nuestros alumnos de Economía, la parte de Derecho, de Relaciones Internacionales y de una nueva licenciatura que se llama Transformación Pública, que en pocas palabras es Políticas Públicas. Y hemos estado midiendo cada año a nuestros chicos y podemos incluso le dimos los datos a nuestras autoridades del impacto negativo que hubo en los aprendizajes derivados de la pandemia. Esto de que no hubo impactos porque los chicos de las privadas tienen toda la conectividad y eso es falso. Yo con datitos puedo decir, los nuestros tuvieron pérdida. ¿Y qué vamos a hacer para poder ir corrigiendo esas pérdidas que nuestros chicos tuvieron? Ahora, a finales de este mes, al igual que la Universidad de Guadalajara y los colegas del ITESO, del Sistema de Universidades Jesuitas, el ITESO, los colegas de la Ibero, vamos a hacer esta prueba que se llama CLA+, CLA Plus en inglés, que justo está orientada para ver la parte de habilidades transversales de nuestros chicos, pensamiento crítico y demás. Y una de las cosas fundamentales que estamos discutiendo es, y lo hemos viendo la cooperación, yo he estado yendo con los colegas de la UDG, hablando con los de la Ibero, porque ellos ya lo hicieron y apenas el TEC lo va a hacer, es, colegas, cuando hicieron la evaluación y dado los resultados que obtuvieron, ¿cómo eso lo estamos traduciendo en nuestras escuelas, en nuestras facultades, para discutir qué es lo que saben y qué es lo que no saben nuestros chicos? Tenemos que ser autocríticos, cuáles son las cosas que tenemos que corregir, porque no evaluamos para decir, ay, esto es un desastre y todos nos sentamos a llorar. No, evaluamos para que nosotros como profesores, como docentes, tengamos los elementos en las juntas de facultad para decir, ok, a ver, ¿cuáles son los problemas, los talones de Aquiles que estamos viendo en nuestros alumnos? Oye, ¿cómo le vamos a hacer? Porque hay esta bronca en la parte socioemocional que está impactando en lo que están aprendiendo menos nuestros chicos. Para ahí activar acciones de corrección en términos del aprendizaje. Y en esas estamos. Y como en todos lados, tanto en las públicas como en las privadas, hay resistencias, hay quienes dicen, no, pero ¿por qué vamos a hacer esto? No, que porque esto es de la OECD, nos están imponiendo. Yo, no, a ver, por favor, o sea, abramos un poco más y hemos ido empujando internamente porque también hay unos que entienden la parte de ese uso formativo de la evaluación y hay otros que hay resistencia. No logramos, por ejemplo, hacer algo que queríamos hacer y no hemos dejado el dedo del renglón. Cuando se hicieron las clases en línea, nosotros fuimos la primera institución que a la semana ya estábamos en línea porque ya traíamos esa formación. Nosotros propusimos, insisto, no lo logramos y seguimos empujando de alguna manera a hacerlo, de decir, oigan, ¿por qué no hacemos una grabación aleatoria de las clases para empezar a hacer observación en clase? Pues se está aprovechando que están en cámaras, etcétera, ver si hay algo distinto o cuáles son los retos en la enseñanza. El TEC está en medio de la implementación de un nuevo modelo educativo orientado a la resolución de problemas. Bueno, ¿qué tan nuevo es? ¿Realmente nosotros como profesores cambiamos nuestra forma de enseñar o no? Y empezar a hacer esas correcciones. Todavía no lo hemos logrado porque hay un sector que dice, no, es que eso es violar la libertad de cátedra. Yo digo, no, a ver, colegas, a ver, abramos nuestra mente, insisto, seamos un poquito autocríticos. Lo doctor no nos da lo pedagógico. Entonces, tenemos que ver cómo hacerle para que entre pares, podemos decir, necesitamos corregir esto, híjole, pues a lo mejor, ¿cómo provocamos al chico que no quiere aprenderla? Yo doy un curso de Economía Política del Desarrollo. Entonces, no sé, algún texto de Daniel Roderick, o el nuevo libro de Mazzucato, ¿no? Digo, a ver, cuéntame
como si estuvieras desayunando en casa. A ver, supón que estás con tu abuelita. Tienes que platicar, y tu abuelita está viendo que está leyendo el libro de Mazzucato, te dice, ¿qué es eso? Cuéntame en 2 minutos de qué se trata. A ver, platícale a tu abuelita en términos así accesibles de cuál es la tesis del autor, cuál es el argumento, cuál es la evidencia que lo usa. Ese ejercicio, profesora, puta, ¿cómo le cuesta trabajo a mis alumnos? O sea, y al principio es así, no, o sea, digo, a ver, otra vez, a ver, escúchate. ¿Le entendimos lo que tú estás diciendo? A ver, colega, ¿le entendió? No. Ah, bueno, a ver, vamos a volver a hacerlo. O sea, porque si no somos capaces de, en poquitas frases, hazme la síntesis del argumento. ¿Contra quién se está peleando el autor? ¿Cuál es la literatura a la que habla? ¿Cuál es la evidencia que arroja? ¿Cuáles son los métodos que utilizan? ¿Cómo utiliza este método estadístico y esta parte, digamos, de la investigación, no sé, de entrevistas y demás? Ese tipo de ejercicios que pareciera que tendría que ser algo normal, pues yo le puedo decir que, en mi experiencia, es como el Valle de los Lamentos. Las primeras semanas, o sea, todo el mundo se está quejando. Y poco a poco, conforme avanza el semestre, poco a poco los chicos van sabiendo hacer esto. Otro ejemplo, y con eso termino. O sea, yo les digo, a ver, tenemos una serie de temas que cubrimos a lo largo del semestre. Y les digo, miren, ni modo, me la van a mentar, pero nos vamos a ver el sábado y vamos a tener una presentación de 2 horas, 3 horas, y vamos a dividir la clase en equipos. Y vamos a hacer, de aquí para acá es el equipo 1, de aquí para acá es el equipo 2, de aquí para acá es el equipo 3. Y con base en los temas que hemos hecho, ustedes van a saber, van a tratar de ir a averiguar indicadores que puedan hacer un retrato de los desafíos socioeconómicos y políticos de México o de otro país que ustedes escojan. Y como siempre tenemos, dirían ustedes los economistas, el problema de acción colectiva, o sea, siempre hay el listo que pues, no hace nada y quiere que el otro trabaje por sí. Digo, ¿saben cómo lo vamos a resolver, colegas? Vamos a hacer, el día de las exposiciones, hay una urnita con los papelitos del equipo 1, del equipo 2, del equipo 3. Y vamos a seleccionar al azar 3 de uno, 3 de otro, 3 del otro. Esos son los que exponen y la calificación de esos 3 es del equipo completo. Entonces, ustedes más vale que el sector matado le ayude al sector que le cuesta más trabajo a que aprenda a trabajar en equipo y que sepan cómo van a presentar las cosas. Y si ustedes tienen la mala tarde de que no hicieron eso y en la suerte les tocó al sector no más estudioso, pues mala tarde porque se lleva inteligente, el saber presentar, hacer visualizaciones de los datos, todos esos datos que son competencias que requieren nuestros chicos y que sabemos. Yo siempre les digo a mis alumnos, entendamos una cosa, salgamos más allá de la mentalidad de que es solo por la calificación, porque lo que ustedes aprendan y dejan de aprender va sobre su formación, porque el día de mañana no solamente van a competir con el Itamita, con el del Poli, con el del Colmex, van a competir, ya es una competencia global, nos guste o no. Y entonces, el día de mañana ustedes me dicen, es que quiero trabajar en el Banco Mundial o en la ONU. ¿Por qué van a escoger al del TEC? ¿Qué lleva usted que no lleva el compañero de la Johns Hopkins? O el de la Católica de Chile? O el colega del Colegio de México. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar a usted? Para que digan, usted está mejor preparado, usted tiene más capacidad, me voy por él. Y si usted no entiende que lo que se forma o deja de formar en el esfuerzo, y yo estoy ahí para tratar de ayudar al máximo con mis colegas, darle retroalimentación y demás, pues no le va a ir muy bien en la competencia global. Y esa parte nos cuesta trabajo cambiar el chip, tanto de nuestros alumnos como de algunos de nuestros colegas profesores. Pues en mi caso, y siguiendo con esta reflexión y para contestar la pregunta del colega Torres, el profesor, evidentemente que en ANUYES sí hay un programa de apoyo que tiene que ver con este
para la actualización curricular. O sea, se puede hacer. Hay una dirección general de fortalecimiento académico, pero también se trabaja con otras instituciones. O sea, hay, comentaba yo al inicio, 211 instituciones que de acuerdo a las necesidades, a las preferencias del claustro de profesores, del estudiantado, egresadas y egresados, se puede hacer algún traje a la medida. Yo recomendaría y sugeriría respetuosamente tomar en cuenta los instrumentos de evaluación de sus organismos acreditadores que los han venido a visitar, ya sea por parte de CONACE, que es el organismo de COPAES, o ya sea por parte de los CIES. Ese nada más es un indicador por lo que se comentaba al inicio. Ahorita ya hay un nuevo sistema, producto de la ley, pero todavía no hay un instrumento de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere se pueda tomar? Pues aquí es un ejercicio reflexivo, yo diría, es ¿con qué cuento? ¿Cuál es mi planta de profesores y profesoras? O sea, esa es la base, el capital humano. ¿Cuáles son los perfiles? Y yo les ponía un caso trágico, drástico, ¿no? Los 700 profesores y que el 70% al día de mañana se jubilan. Bueno, si están en esa condición, que muchas instituciones de educación superior o que mantienen la base del trabajo a partir de los profesores de asignatura o de tiempo parcial, pues entonces hay que ver con qué cuento yo el día de hoy y qué es hacia dónde me dirijo. Pero sí, tomar en cuenta igual de manera respetuosa las sugerencias de el idioma tiene que estar sí o sí, nos guste o no. Y yo comentaba, y a propósito lo hice, pues si ustedes quieren, bajo una perspectiva de endogamia académica nacional, nada más verla hacia adentro, sin comentarlo de afuera, pero es mucho más dramático. Y yo diría, no nada más para las particulares se mueven en otro tenor que nosotros, las públicas. Sin embargo, nosotros cuando salimos al mercado laboral, con nuestras egresadas y egresados viven lo mismo. Hay oportunidades, sí, muchísimas. Ahorita hay una oportunidad infinita en diferentes regiones del país. Acabamos de regresar del norte la semana pasada y hay necesidades de capital humano por las inversiones que se van a dejar venir para la zona norte. No pierdan de vista la zona noroeste, que también no canta mal, y ahí todavía los sueldos son altísimos, pero no son para los mexicanos. Ya nos lo dijeron claramente, no reúnen las características. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Darles más oportunidades, abrirles el campo, el mercado laboral. Y yo entiendo que en una discusión, pues evidentemente al seno del debate de los colegas, pues yo también soy profesor de macro, y para mí la macro pues es lo más interesante e importante del mundo. Y el colega de la micro y el que de las cuantitativas, la parte histórica, pues le empezamos, o sea, cada quien trata de jalar la cobija para donde más nos conviene, pero en un ejercicio productivo tendríamos que empezar a sacrificar y empezar a virar también el mercado laboral. Y se comentaba el tema de las tecnologías, la conectividad y el equipamiento. A ver, para los próximos años ya no va a haber dinero para construcción, ya lo comentábamos aquí antes, ya no pensemos en construcción, esto requiere mantenimiento, y ya no hay dinero para mantenimiento. Una alternativa es la tecnología, una alternativa es la conectividad. Pero bueno, tenemos que ser sensibles y empezar a entender que existe una oportunidad de tomarlo desde otra trinchera, y que los jóvenes el día de hoy tienen esas habilidades, destrezas, y que con todas nuestras limitaciones, quienes hemos egresado de las universidades públicas, pues también tenemos esas, o sea, nosotros no lo hacemos en computadora, nosotros lo sabemos hacer a pie, sabemos sacar regresiones a pie. Allá enfrente sacan regresiones con el R, con el Views, Stata, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo sabemos sacar a mano. Entonces, después cuando nos encontramos en el mercado laboral, que hacemos estas sinergias, que hacemos estas alianzas, pues entonces entendemos que la vida es, ya ahorita, nos estamos peleando en el mercado laboral, pero no entre nosotros los mexicanos,
es contra los extranjeros que están viniendo y tomando. Yo decía, qué bueno que ahora en el fenómeno migratorio pues sean los connacionales de donde sea del país, pero ya no, ya están prefiriendo en el tema migratorio, que es lamentable, es doloroso, están prefiriendo a los haitianos a los venezolanos. Y respecto a los haitianos y mexicanos, porque son más disciplinados, porque son más, aunque no sepan las destrezas y todas las competencias laborales que nosotros conocemos, pero son disciplinados. Entonces, yo creo que el repensar en este ejercicio es hacia dónde queremos abrirles las oportunidades a estos jóvenes el día de mañana y sacrificar un poco de lo que en nuestras discusiones eternas siempre tenemos y más bien visualizar a futuro. Claro, yo sé que pisamos callos y son dolorosos los pisotones, pero al final de cuentas quienes son profesores de carrera no vamos a perder nada, y al contrario, los que sí pierden son los de asignatura y horas clase, pero habrá que ver, porque a lo mejor ellos están soportando, y nada más veamos, no lo dije a propósito también, los datos del Sistema Nacional de Investigadores, pero eso es muy ilustrativo lo que está sucediendo, y que seguramente allí no lo quise hacer con respeto para no generar polémica, pero pues, ¿qué está sucediendo? ¿Quiénes traen ahora esta distinción? Y bueno, yo me quedaría en esa tesitura de que desde la NUYES podemos colaborar, contribuir y ayudar, pero no tan solo como asociación, sino con toda la fortaleza interinstitucional que representan también aliadas, instituciones afiliadas como el TEC de Monterrey, como la Ibero, como todas estas grandes instituciones públicas y privadas que están dentro de la asociación. Bien, muchas gracias. No sé si acepten alguna otra pregunta o... Hoy muere. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a procurar plusvalear a los expertos, Claro. porque no contamos con ellos todos los días a cada rato. Que los alumnos se animen, que sean los estudiantes, que también deben tener seguramente preguntas, dudas, críticas. Pues adelante, o sea, son en las aulas universitarias donde tenemos que estar teniendo este diálogo. Muy agradecido con los colegas profesores, pero yo quiero pensar que también ustedes como alumnos tienen inquietudes o alguna duda, no sé si se anima alguno. A ver, jóvenes. Perdón, los jóvenes. Bueno, me siento joven. Jóvenes alumnos. Es correcto. Jóvenes alumnos. Tenemos dos expertos en materia de educación y que han investigado, caminado un tramo muy largo en su vida profesional en materia de educación superior. Algo que ustedes consideren que se está haciendo mal en la escuela, bueno, pregúntenles qué experiencias han tenido ellos para resolver los problemas que pudieran estar ustedes sufriendo, disfrutando dentro de las instalaciones de la Escuela Superior de Economía. Adelante, compañero. ¿Cómo se combate el que los alumnos que rezagan materias sean los últimos en agarrar horario o profesores? Clases, porque es más complicado para nosotros. Bueno, me pongo de ejemplo que el semestre pasado, por cuestiones laborales familiares, no pude terminar bien la escuela. Este semestre se me hizo muy complicado, pero ya agarré como lo último, bueno, se podría decir el cascajo. Es como complicado, es un círculo vicioso, en el cual los alumnos que reprueban por el pésimo horario o eso, todavía reprueban más. Es un círculo vicioso en el cual a mí me está costando un poco de trabajo salir, y en ese caso, ¿qué se puede hacer? Porque vi que hay una teoría que si los alumnos que reprueban, pueden ser los primeros que eligen, y eso los ayudaría más a mejores profesores que, como ustedes dicen, tienen más estrategia al momento de dar su clase. ¿Alguien más, jóvenes? Adelante, compañero. ¿Cómo se combatiría también la deserción escolar? Ya que después del periodo de pandemia creo que subió demasiado el porcentaje, y también entra esta duda en cómo se puede guiar
especialmente a las siguientes juventudes, en que sigan estudiando, porque ya varios no tienen como ese anhelo de estudiar, o prefieren irse pues de mojado, o prefieren entrar en otros aspectos, en otros sectores. Entonces, ¿cómo sería, o desde su punto de vista, cuál sería su opinión para que las siguientes generaciones tengan ese anhelo por estudiar, ese anhelo por aprender? Y también siento que uno de los principales puntos, los principales objetivos de las escuelas es más que crecer académicamente, es crecer como persona. También cómo llevarían eso hacia las siguientes generaciones. Por allá atrás había alguien más. Actualmente hay una clara disyuntiva entre la pobreza de tiempo, pobreza educativa, entre muchos otros aspectos. Haciendo énfasis a las preguntas de mis compañeros, mi pregunta es: todo este rezago educativo que se ha llevado a cabo durante todo este lapso de tiempo y bueno, todo lo que sucedió mediante la pandemia es hace mucho énfasis en los alumnos que venían a la escuela justo debido al trabajo, han dejado de tener esas ganas de venir. No solamente en que antes era el trabajo, la escuela, la casa. Con pandemia se hizo trabajo, la casa, y dentro de la casa tenían esas comunidades. La gran mayoría no las tenía, pero en el ambiente laboral en el que estoy conviviendo ahorita y escolar, la gran mayoría de compañeros dicen: yo ya no quiero venir a la escuela. ¿Por qué? Porque antes estaba en la escuela, bueno, casa, trabajo, que ahí me podía desenvolver más. Este es un punto que yo he visto que carece más de educación, no solamente a nivel superior. ¿Quieres empezar? Y voy a iniciar con estas últimas preguntas que generosamente nos han formulado. Y déjenme decirles que hace rato el doctor compartía algunos datos estadísticos. Por aquí yo voy a generalizar igual. Y les puedo decir que en algunas encuestas, censos que se han elaborado, el 90% del estudiantado en pandemia, ya que íbamos saliendo, no quería regresar en educación superior. Ojo, el 90%, ¿por qué? Por algunas menciones que han hecho ustedes en materia económica, pues ya no se evitaron los traslados, pudieron trabajar, pudieron combinar desde otra perspectiva el estudiar, trabajar, pero también la parte económica familiar, que era una contribución real. Y aquí yo citaría lo que hace rato se planteaba sobre la mesa de esta educación híbrida. Eso es lo que no hemos entendido las instituciones, que es una ventana de oportunidad, que las particulares sí lo están haciendo. O en instituciones, en los fondos de inversión, citaban algunos casos de lado laboral, están trabajando 3 o 2 veces a la semana de manera presencial. ¿Por qué la educación, en educación superior, no hemos cambiado y seguimos viéndolo de manera tradicional? Tiene que ser los 5 días a la semana, y además en estas reformulaciones de los programas educativos, no nada más 4 años, es más, le pongo 4,5 economía, ¿no? En lugar de disminuir también. Y aquí entramos en una discusión en lo que se mencionaba con respecto a algunas instituciones particulares. Entonces yo sí creo que aquí hay una gran oportunidad en esa lectura que ustedes hacen de manera muy directa, y tiene también que ver con la vocación. O sea, el mercado laboral también, así como en algunos otros países, aquí se puede ganar más de técnico superior universitario o profesional asociado que de una licenciatura. Pero tenemos en el país una tradición en casa de que como madre o padre, pues yo quiero tener un hijo abogado, médico, y a lo mejor lo que está demandando el mercado laboral no es eso. Y eso es una lucha constante, ya en el plano de las instituciones, desde el lado de la gestión, que juega mucho. Es decir, yo te ofrezco, bueno, aquí en el Politécnico es diferente, pero en las universidades públicas estatales se ofrecen técnicos superiores universitarios. No, pues, si yo no quiero que mi hijo vaya a un CONALEP, o sea, yo quiero que mi hijo estudie una educación superior. Y entonces ahí
pues nos vemos nosotros sesgados como hijos o hijas muy disciplinados a seguir la vocación, no mía, sino la orientación del padre o de la madre. Creo que eso tiene que ver mucho con las vocaciones y que nosotros ya en el plano superior deberíamos de tomar. Y la reprobación y la deserción, pues eso hay diferentes estrategias que se pueden tomar como rutas de alternativa, que son, por ejemplo, lo mencionaba yo en esta lluvia de puntos, de ideas, era el tema de las tutorías. Las tutorías bien llevadas a cabo. Hay modelos de tutorías muy buenos que han ayudado a que los índices de reprobación y deserción pues, se dispararon. Y ahorita es una gran preocupación a nivel nacional. Bueno, ¿cómo lo atendemos? ¿Cómo lo atacamos? Pero tiene que haber la corresponsabilidad desde el otro lado. O sea, es de ida y vuelta. Pero la tutoría, el apoyo real del profesorado, visto desde la autoridad educativa, puede ser una estrategia, y también la información que se brinde. Y ustedes son ya una generación, y yo le apuesto, el WhatsApp en el sistema educativo nacional promedio, el 90%, 95% se lograron cerrar los ciclos escolares gracias al WhatsApp, en un 95%. ¿Cuál fue la siguiente ayuda? Más allá de las plataformas que ustedes, que utilizamos todos, fue el Facebook. El Facebook fue una gran ayuda, o las redes sociales. Y ya ustedes conocen todas las demás. Entonces, eso es algo que no hemos podido explotar y que ayudaría también por mecanismos, plataformas. Ustedes vean en las diferentes instituciones, y aquí seguramente hay muchos casos, los maestros más familiarizados con la tecnología, pues compartían cierta información que era mucho más fácil de consultar a la distancia. Nosotros, de otras generaciones, pues a veces nos costaba más trabajo, pero tenemos que adecuarnos y tenemos que adaptarnos. Y aquí el acompañamiento de la institución, pues con los cursos y demás, sí hay instituciones en este país, sobre todo particulares, que tenían ya camino andado. Pero bueno, pues también nosotros en las públicas tenemos mucho que hacer, y sobre todo en esta alianza estratégica que se ha construido, pero solamente citaría uno de muchas otras estrategias que se pueden tomar para evitar la deserción y bueno, también, y la reprobación, pues requiere también la colaboración del estudiantado. Yo creo que tiene que ver con este cambio que existió, y nada más yo recordaría la proporción de ese 90% de los chavos que ya no quieren regresar, y que lo platicábamos antes. En el posgrado sucede igual. Los posgrados se están quedando solos. Hablo a nivel nacional. Ya no es atractivo, ya ni siquiera por la beca del CONACYT. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues bueno, es un replanteamiento que tiene que ver al interior de nuestras instituciones. Muy brevemente. Uno, o sea, creo que de las cosas fundamentales es, a veces las instituciones quieren regresar a enseñar y a operar como si no hubiera pasado una pandemia. Eso es absurdo. O sea, perdón. O sea, si no aprendimos nada, pues sí estamos amolados. O sea, justo coincido plenamente con Gustavo. O sea, si no podemos aprovechar la tecnología para poder fortalecer la forma en que enseñamos, estamos perdidos. Yo mi curso de licenciatura la doy en Monterrey. Entonces, o sea, para poder hacerlo, yo pedí, tenía el apoyo institucional de estar viajando a Monterrey. Pues le digo, no puedo viajar cada semana, está también de locos. Entonces unas clases las doy en línea, otras clases las doy de manera presencial. O sea, utilizo la tecnología, y el TEC entiende que tiene que tener esa flexibilidad híbrida, que no puede ser como era antes. Entonces, eso es un primer aspecto que se tiene que hacer. Segundo aspecto, la parte, por ejemplo, de las tutorías. Nosotros desde el verano de 2021, les puedo compartir, la verdad, con mucho orgullo, porque este programa lo iniciamos desde la iniciativa de educación que dirijo, un programa que se llama Aprendizajes para Todos, en donde
Empezamos primero con Campus Monterrey. Los chicos de las distintas escuelas, ciencias sociales, ingeniería, negocios, la parte de arquitectura y demás, dando tutorías en matemáticas y en la parte de comunicación a jóvenes de la media superior pública de Nuevo León, utilizando la tecnología, aprovechando el apoyo de nuestros colegas de Prepatec para preparar el material para las tutorías. Hicimos, porque nos la tomamos en serio, una evaluación diagnóstica de entrada y de salida para saber si los chicos habían mejorado en términos de lo que traían de handicap en la parte de aprendizajes, y sí. Y el programa, o sea, ahí vamos, y tan vamos bien, que se expandió primero a Guanajuato, ahora también lo estamos haciendo en Querétaro, estamos en pláticas para hacerlo en Jalisco, tenemos un piloto en San Luis Potosí, y están operando los alumnos de Campus Monterrey, Campus Estado de México, Campus Santa Fe, Campus Puebla, Guadalajara, Campus León, Sonora Norte y Obregón, y mis colegas de TecMilenio. O sea, hicimos una parte en donde para nosotros era muy importante mostrar que el TEC de Monterrey es una institución de la sociedad para la sociedad. Y no se cobran las tutorías, son gratuitas de nuestros alumnos de licenciatura a los alumnos de la media superior pública, porque sabemos, la investigación educativa ha dado cuenta cómo las tutorías entre pares tienen resultados. Y hoy te puedo decir que tenemos 10.700 jóvenes de la media superior pública apoyados por 2.250 de los nuestros de la parte de educación superior. Y para los nuestros esta oportunidad, y cada vez que hacemos las pláticas de inicio de las tutorías, es un recordatorio también de que en su formación esta oportunidad de aprender de otros jóvenes que están enfrentando retos educativos es fundamental en su formación. Y eso estamos aprendiendo, que se pueda trabajar lo público y lo privado para mejorar oportunidades educativas. La parte de los horarios, que entiendo que muchas veces termina pudiendo ser como una parte que ahoga al estudiante que se va rezagado. Y ahí es donde viene la discusión institucional de cómo hacerle para poder apoyar a los alumnos cuando tú empiezas a tener un buen sistema de control escolar y que estás viendo los chicos que se te están rezagando por distintas razones, por la parte laboral, por la parte anímica, por la parte de hándicap de aprendizaje que traes y que tienes que entonces poco a poquito ir corrigiendo. Si no hay un programa efectivo de tutorías o de remediales que atiendan a esos chicos hay una probabilidad muy alta que se te van. Y como institución entonces no honramos el compromiso educativo de atender a nuestros estudiantes. Y tenemos que estar haciendo esas actividades, e implica en ese sentido también innovación por parte de las instituciones para atender a esos chicos con mayor rezago. Y eso se combina precisamente, por eso hablaba hace ratito, de la importancia de nosotros como profesores y pedirle el apoyo a nuestras instituciones para nuestra capacitación en términos de la parte socioemocional. Cuando uno empieza a la clase, preguntarle cómo están y estar dispuesto a escuchar la respuesta. No decir el cómo están por ser políticamente correcto, por decir una expresión de diario y decir, y me arranco mi seminario sin escuchar a mi alumna, a mi alumno. Si no entendemos esa parte, no estamos detectando que por eso hay muchos chicos, chicas que dicen, ay no, qué flojera seguir yendo a la escuela. No es que no estoy aprendiendo lo que necesito. Es que el profesor realmente somos uno más de los 60 alumnos que le estoy dando clase. Esa parte, insisto, también implica a nosotros como instituciones estar capacitando a nuestros alumnos y nosotros como profesores entender una cosa, que sí tenemos una labor fundamental en la contención emocional de nuestros chicos. No quiere decir que vamos a ser sus psicólogos. Hace año y medio, por petición de Mejor Edu, nos pidieron hacer un estudio entre directores de los distintos
subsistemas de la media superior pública del país. Y entrevistamos a un montón de directores, pues aprovechando la tecnología y demás. Y a mí sí me preocupó mucho que en plena pandemia, el director, muy poquitos directores, entendían esta parte de beneficio de los estudiantes. Bien, agradecemos la participación de nuestros invitados. Les vamos a hacer entrega de un pequeño reconocimiento. Doctor Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, por su participación como ponente en el mercado de las actividades de rediseño del Plan de Estudios 2011, con la conferencia magistral Situación Nacional de la Educación Superior, celebrada el día 22 de mayo del 2023 en la Ciudad de México, 22 de mayo del 2023, la técnica al servicio de la patria, y firma el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, director de nuestra escuela. Si les damos un aplauso al doctor. Gracias. De igual manera, de igual manera, damos un reconocimiento al doctor Marco Antonio Fernández Martínez por su excelente presentación en la ponencia en el marco de las actividades del rediseño del Plan de Estudios 2011 con la conferencia La situación de la educación superior en el siglo XXI, celebrada el día 22 de mayo del 2023 en el auditorio de tesis Rubén Fuentes Delgado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Firma el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández. Gracias por la invitación. Para que nos multiplique las ganas de seguir dando clase y seguir entendiendo a nuestros alumnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Creo que son saberes que nos van a ayudar y apoyar en la tarea que tenemos toda la comunidad de la escuela, que es el rediseño de nuestro programa académico 2011. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.